Muy buenas tardes, colegas, compañeros, amigos. Bienvenidos a la semana aniversaria de nosotros como contadores públicos en Venezuela. Para mí es un gran honor comenzar el día de hoy con este pequeño conversatorio organizado por el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, con el objeto de complementar un poco la información que se ha compartido ya en los foros chat con otros colegas, con otros colegios, y en ir aclarando un poco cómo nosotros, a través de la valorización y de la aplicación de los principios contables vigentes en Venezuela, que son las BENIF, podemos determinar un valor de patrimonio correspondiente para ser comparado con las valorizaciones o las disposiciones que están establecidas en la ley del impuesto a los grandes patrimonios. ¿En qué nos vamos a concentrar el día de hoy? Nos vamos a concentrar en como tal en el valor atribuible a los bienes inmuebles en el país, el valor atribuible a los bienes inmuebles en el exterior y las reglas de valorización para el cálculo de los impuestos a los grandes patrimonios. Este es nuestro segundo año. Nuestro segundo año corresponde ya, o se nos llega el momento de pagar el impuesto a los grandes patrimonios. Lo vamos a liquidar con las cifras que obtengamos al 30 de septiembre del 2020. Pero ¿quiénes pagan ese impuesto a los grandes patrimonios? En Venezuela, las personas naturales y jurídicas que son calificadas como sujetos pasivos especiales son los que están obligados a presentar esta declaración de impuesto a los grandes patrimonios. Eso está conforme a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la número 41.696 del 16 de agosto del 2019, que es la que fue reimpresa. Nosotros estamos claros que el sistema de declaración de los grandes patrimonios está dirigido a contribuyentes especiales. Es decir, que esa desactualización que hay en la actualidad, en donde muchos de nuestros clientes tienen un volumen en alto de activos, pero no han sido nombrados contribuyentes especiales, no entrarían en este cálculo. Es importante que lo tengamos claro porque son preguntas que casi siempre me hacen. Y si yo tengo un cliente que es contribuyente ordinario y tiene un inventario X que supera entre las propiedades y los inventarios 250 millones de unidades tributarias, yo tengo que realizar la declaración de impuesto a los grandes patrimonios. No, porque ya está dirigida, es a contribuyentes especiales. Personas naturales o personas jurídicas que sean contribuyentes especiales. Dentro de la disposición estamos claros que debe tener un patrimonio de valor igual o mayor a 150 millones de unidades tributarias. ¿Cuál es el valor de la unidad tributaria? Que es otra pregunta que casi siempre nos hacen. ¿Qué unidad tributaria tengo que utilizar? En este caso, nosotros tenemos que utilizar la de 1.500 bolívares, que es la que está vigente, de acuerdo a la Gaceta Oficial 41.839 del pasado 13 de marzo. Si nosotros multiplicamos 150 millones de unidades tributarias por 1.500 bolívares, que es el valor de la unidad tributaria, ustedes encontrarán que tenemos 225.000 millones de bolívares, el valor a declarar. Si nosotros sacamos 225.000 millones de bolívares y sabemos que hoy 21 de septiembre el dólar con el bolívar a cambio oficial está en 374.236,25, estaríamos hablando que en este momento una persona natural o una persona jurídica cuyo patrimonio neto supere los 601.224 dólares aproximadamente, puede considerarse que va a tener que declarar el impuesto a los grandes patrimonios. De esto se habla mucho y
considero yo que antes de que nosotros comencemos a darle una conjetura tributaria, me parece muy, pero muy importante que estemos claros con términos básicos, términos que pareciera entre el apuro, el desespero y toda la situación que se nos está presentando, se nos termina como olvidando qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cómo tenemos que trabajar. Si nosotros recordamos, los principios contables que están vigentes en Venezuela son los BENIF. Ellos están conformados por los estándares internacionales de información financiera y por los boletines de aplicación que son emitidos por la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. Entonces, si nosotros tenemos unos principios contables, los modelos de valorización que nosotros tenemos se van a adaptar a esa información financiera que está en los principios contables. Yo digo esto porque a veces cuando nosotros comenzamos o vemos en las conferencias, yo veo que se mezcla la información entre pymes y plenas y considero que no es muy adecuado que si una empresa está utilizando el marco normativo de BENIF PYME, nosotros consideremos que la NIF para pyme es muy sencilla y no utilicemos o no hagamos referencia a sus secciones y a los párrafos de sus secciones, sino que hagamos referencia a la norma plena. Cuando necesitamos, en este caso, en los papeles de trabajo, crear como un enlace muy claro y muy, pero muy objetivo de lo que nosotros estamos escribiendo y de lo que nosotros vamos a revelar. Entonces, creo que ahí estaríamos claros que es BENIF. Si vamos a reflejar o vamos a analizar qué es el costo de adquisición, nosotros tomaríamos en cuenta que los mismos principios contables nos reflejan a nosotros qué es el costo de adquisición de un bien o cuál es el costo de adquisición de un bien. Para nosotros poder analizar costo de adquisición de un bien, nosotros diríamos que es el importe pagado de efectivo o equivalente de un activo o un servicio al momento de su adquisición. ¿Qué sucedería con esto? Que nosotros cuando vamos a tomar en cuenta el costo de adquisición, no tomamos solamente el precio de compra, el precio del valor que está en la factura del bien, sino tomamos en cuenta sus aranceles de importación, cualquier otro impuesto que sea no recuperable y que se pueda adecuar en su naturaleza, cualquier costo directo o indirecto que esté vinculado con la producción, en este caso si es inventarios, y también nos deja muy claro que nosotros tenemos que tomar en cuenta de que cuando las transacciones se van a realizar con términos de crédito diferentes a las condiciones de mercado, nosotros tenemos que asumir que hay una transacción de financiación implícita y esa transacción de financiación implícita tiene que analizarse para poder determinar cuál es el verdadero valor de adquisición de ese bien. Eso está desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista tributario, ustedes y yo sabemos que vamos a tomar es el valor que está reflejado en factura más los valores que sean directamente atribuibles al activo. Sin embargo, es muy, pero muy importante que nosotros sepamos que todos estos costos de adquisición y todos los demás valores de los que yo voy a hablar, tenemos que tenerlos fundamentados obligatoriamente bajo políticas contables y procedimientos contables que van a estar definidos en la empresa. Cuando hablamos del valor razonable, a lo cual le voy a dedicar un buen rato, porque valor razonable es lo que nosotros podríamos llamar, en este caso, el dichoso valor de mercado. El valor de mercado forma parte de los ítems para determinar o adecuar el valor razonable de un bien. ¿Por qué? Porque el valor razonable de un bien normalmente se debe poder medir sin costo o esfuerzo desproporcionado. Esa es una de las condiciones sine qua non que existe en los estándares internacionales.
Si yo voy a calcular un valor razonable, él se tiene que poder determinar sin costo o esfuerzo desproporcionado. Pero yo también tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando vamos a determinar la valorización de los inventarios, el importe recuperable. Que el importe recuperable es el valor que puede tener ese inventario sobre el valor de mercado, el valor en el que se puede colocar, menos cualquier costo de terminación y venta del mismo para la disposición del inventario. También otro término que es muy importante y que creo que es relevante y va a ser muy relevante por la situación del COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial, es el deterioro. Muchos se les ha olvidado y pues se limita simple y llanamente a multiplicar o a sugerirle a su cliente que realice un avalúo. Pero ojo, los indicios de deterioro, nosotros ya deberíamos estarnos reuniendo con la gerencia y estar analizando y verificando si existen indicadores externos o internos que vengan a reflejar para efecto un deterioro del valor o de la propiedad planta de equipo, del valor de las cuentas a cobrar, del valor de los inventarios como tal. Cuando nosotros hablamos de valor de mercado, normalmente nos referimos a un valor que es perfectamente observable, un valor en donde el mercado como tal es un lugar en donde oferentes y demandantes intercambian el bien sin presión alguna. Y ese valor de mercado viene a formar parte de los valores que vamos a nosotros a tomar como base para efecto del valor razonable. También es importante que tomemos en cuenta unidades generadoras de efectivo. ¿Por qué? Porque de repente en el afán de nosotros no querer pagar el impuesto de los grandes patrimonios, se nos puede olvidar que existen entidades que tienen unidades generadoras de efectivo, que terminan convirtiéndose en un grupo identificable de activos más pequeño y que es capaz de generar entradas de efectivo y que en una buena medida pueden llegar a ser independientes de los flujos de efectivo de otros activos o de otro grupo de activos. Entonces, esa unidad generadora de efectivo tiene que analizarse en grupo como tal para efecto de determinar su valor de mercado como tal. Entonces, hablando de estos conceptos, yo quise traer tres que sí me parecen muy importantes dejárselos inclusive escritos. Voy a correr un momentico esta lámina, voy a cerrarla y voy a abrirla aquí un momentico porque no me di cuenta que se les quedó un poco corrida y pues es útil para ustedes que tengan el concepto completo en la presentación. Fíjense, primero, vamos a dejar claro la palabra reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento para nosotros como contadores públicos? Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple con la definición, ya sea de un activo, de pasivo, de ingreso o gasto, y que viene a satisfacer, en este caso, por ejemplo, hablando de BENIFPYME, y ustedes me dirán, ¿por qué yo insisto tanto en hablar de BENIFPYME y no de BENIFG, que es para grandes entidades? Porque el 99% de las empresas que existen en Venezuela se regulan por BENIFPYME. Entonces, nosotros tenemos muy pocas grandes entidades en este momento, entidades que trabajan con el marco de normas plenas. Y aún se nota bastante debilidad en el conocimiento y en la aplicación de la BENIFPYME, que es lo que debería a nosotros interesarnos y concentrarnos en ella para poder definir y explicar en nuestros papeles de trabajo. Yo creo que aquí lo más delicado como nosotros como contadores públicos es que nuestros papeles de trabajo queden muy bien explicados sobre los lineamientos en los cuales nosotros nos vamos a fundamentar para la determinación o la valorización de esos bienes. Entonces, como les estaba diciendo, por ejemplo, al momento de hablar de reconocimiento, es importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Primero, que es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad. Es decir,
Si es un activo y un ingreso, se supone que genera un incremento patrimonial, y si es un pasivo o un gasto, genera, en este caso, una disminución o un costo o valor de disminución patrimonial. Y todas estas transacciones se pueden medir con fiabilidad. Esa es una de las condiciones o características más importantes que nosotros tenemos en nuestros principios contables. El hecho de que nosotros podamos determinar bajo un criterio claro que es probable obtener un beneficio económico futuro asociado a esa partida o esa transacción. Luego de que nosotros hablamos del reconocimiento, que es el registro, la incorporación de ese bien por primera vez en los estados financieros, nosotros tenemos otro término que es muy importante para nosotros, que es valuación. Y quise comparar valuación con base de valor, porque la valuación es el valor que utilizamos nosotros como contadores públicos. Y la base de valor es el valor que utiliza el profesional experto para la valorización del bien y que puede ese informe dado por ese experto formar parte de nuestras conclusiones para evaluar el bien, al realizar la evaluación, en una medición posterior. Es importante también que tengamos claro que la BENIFPYME no tiene establecido fechas intermedias de presentación de estados financieros. Por lo tanto, esto debería aparecer en papeles de trabajo. No estoy de acuerdo con que se haga reconocimiento, pero es mi opinión, con que se haga reconocimiento dentro del valor al 30 de septiembre y que luego hagan un asiento del 30 de septiembre a diciembre. Yo particularmente no lo comparto. Yo comparto el hecho de que sí se haga la evaluación, se determine para realizar el cumplimiento del impuesto al gran patrimonio, a los grandes patrimonios, tengamos el papel de trabajo para determinar cuál es el valor que corresponde, pero no que estos valores sean incluidos en los registros contables. La evaluación es la actividad por medio de la cual determinamos el valor de un bien de conformidad con métodos, técnicas, actuaciones, criterios y herramientas que consideramos necesarias y pertinentes para el dictamen, que en este caso el dictamen de la evaluación se determinaría o se denominaría un avalúo. Nosotros, como tal, al momento de realizar el cálculo del impuesto a los grandes patrimonios, nosotros estamos realizando un servicio especial profesional contable. Entonces, ese servicio especial que nosotros estamos prestando, que lo estamos prestando bajo una parte de la asesoría tributaria o como consultores tributarios que somos, va a venir fundamentado con una serie de columnas o una serie de criterios que poco a poco vamos a ir aclarando. Por ejemplo, cuando el perito evaluador habla de base de valor, él está hablando de que él va a realizar una declaración donde él va a describir los supuestos fundamentales de la medición para una valoración. Él es el experto y él nos dará, por ejemplo, en un reporte, nos hablará de la naturaleza de una posible transacción, tomará en cuenta la relación y la motivación de las partes, verificará el grado en que el mercado se encuentra activo o también el grado en que el bien también se encuentra expuesto al mercado. También nos dará o nos explicará en ese informe, porque debe ser así, una base apropiada dependiendo de la finalidad de la valorización. Por ejemplo, puede ser muy diferente y podríamos encontrar un enfoque, un método utilizado para proporcionar un indicador de valor, otra para proporcionar el tipo de activo valorado, cómo se está ubicando, otra en donde podríamos hablar del estado real o aparente de un activo al momento de una valorización. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque Venezuela es un mercado contraído. Venezuela es un mercado atípico totalmente, un mercado donde podemos encontrar propiedades en muy buen estado, con una valorización de repente por metro cuadrado a nivel internacional muy diferente a lo que en realidad se presenta o en lo que en realidad sucede.
como dice por allí, el vendedor puede colocar el valor que él crea o que él considere pertinente para la colocación del valor de su bien. Pero una cosa es lo que él diga y otra cosa es cómo está reaccionando el mercado o cómo se está contrayendo el mercado en la colocación de estos bienes de grandes cuantías, porque técnicamente el proceso hiperinflacionario es acelerado y los recursos disponibles casi siempre las empresas que se mantienen operativas lo dejan para mantener su flujo de caja girando, en este caso con inventario de mercancía, y las personas naturales también destinan sus recursos a captaciones de tipo inmediato, no para llenarse de bienes inmuebles, pues porque en realidad en este momento tener un bien inmueble indica problemas a nivel de costo de mantenimiento, de instalación, de adecuación del inmueble, y si es para venderlo, pues en realidad el mercado se encuentra bastante contraído y bastante distorsionado en este momento. ¿Qué sabemos nosotros del CENIAT? ¿O qué ha dicho el CENIAT o qué dijo el CENIAT? El CENIAT dijo o ha dicho 4 cosas que es importante que tengamos claro. El CENIAT define, en su versión 3 de su instructivo, define qué es un activo corriente y qué es un activo no corriente para ellos. No hay ninguna diferencia con nosotros a nivel de los principios BENIF. Habla de efectivo, habla de equivalentes de efectivo, habla de los efectos y las cuentas a cobrar a corto plazo. En los activos no corrientes habla de activos financieros no corrientes, de inversiones financieras, de propiedad, planta, equipo, de los activos intangibles, propiedad, planta, equipo, toda la propiedad, planta, equipo y todos los activos intangibles. Y así se va presentando la declaración. ¿Qué más entregó la Administración Tributaria? La Administración Tributaria entregó un calendario en donde se han generado cualquier cantidad de comentarios o cualquier cantidad de información al respecto sin que exista un pronunciamiento oficial. Aquí es muy importante dejar claro que lo que nos digan en un chat, que lo que digamos en un foro, que lo que digamos en un conversatorio, que lo que digamos en una nota de voz, eso no es un pronunciamiento oficial. Ojo con eso, porque a veces queremos decir, es que esto es. Fíjense que yo ni siquiera hoy estoy tocando nada de ya la información que tocó la licenciada Susana Apóstol y que muchos participaron en el foro chat con respecto a las actuaciones del contador público para el impuesto a los grandes patrimonios, ni me estoy vinculando mucho tampoco con el licenciado de Lara, que también ya explicó un poco la parte de los impuestos al grande patrimonio de una manera detallada y excelente. Y ahí, bueno, cualquier cantidad de conversatorios han habido alrededor del país por nuestra semana aniversario y por nuestro mes aniversario sobre el IGP. Y en ninguno hemos conversado este temita, que es importante. Nosotros vemos que los RIF tienen, el 1 y 2 tienen 2 fechas, octubre 15, noviembre 11. El 0 y el 5 tiene octubre 15 y noviembre 12. El 4 y el 8 tiene 16 de octubre, 13 de noviembre. El 3 y el 7 tiene 20 de octubre y 17 de noviembre. Y el 6 y el 9 tienen 21 de octubre y 18 de noviembre. Muchos preguntan, ¿significa que yo puedo pagar entre el plazo de octubre y noviembre entre esas fechas? En realidad es lo más lógico de hacer. Sin embargo, no hay ningún pronunciamiento oficial. Si no hay ningún pronunciamiento oficial y yo tengo una fecha aquí que dice 15 de octubre y no tenemos un guión del 15 de octubre al 11 de noviembre, desde mi percepción me están dando 2 fechas. Puedo pagar en octubre 15 o puedo pagar en noviembre 11. Pagar, declarar y pagar. O declarar solamente sin que me corresponda el pago. ¿Qué sucede aquí? ¿O hacia dónde vamos nosotros con esta parte? Yo particularmente, por ejemplo, tengo un cliente que su RIF termina en 5. Yo pienso realizar su procedimiento el 12 de noviembre.
Tengo otro cliente que termina el 7. Yo pienso realizar el procedimiento el 17 de noviembre. Esto no indica que de repente alguno de ustedes decida que lo quiere realizar en octubre. O sea, eso ya, digamos, depende porque no tenemos una información oficial que nos diga tenemos que declarar entre este lapso de tiempo o es ese día en específico. Algo que sí me parece muy lógico es que yo no puedo declarar aquí y esperar para pagar hasta acá. Por ejemplo, vamos a suponer que un cliente me sale el 2 y yo quiero declararle el 15, pero no tengo dinero para pagar, no tengo flujo de caja y voy a esperar hasta el 11 de noviembre para pagar. Yo particularmente no le veo lógica. También he escuchado esos comentarios, sin embargo, yo soy de la vieja escuela en la que prefiero un pronunciamiento oficial y un análisis un poco más concienzudo con la gerencia a través del efecto que se produce en su flujo de caja. ¿Qué pasa con los criterios de valorización del CENIAT? Bueno, si ustedes recuerdan, tanto en la ley como en la providencia administrativa, nosotros encontrábamos que decían que la administración tributaria dictaría sus reglas de valorización, porque en segundo año estas reglas de valorización se deben de tomar en cuenta para efecto del papel de trabajo que nosotros vamos a realizar en la comparación. Por eso es que insisto que las cifras que ustedes obtienen bajo el NIF no pueden considerarlas ni un estado financiero intermedio ni nada para reconocer información dentro de los valores contables, porque podría pasar que nos den un criterio de valorización y esté por encima de los valores que nosotros tenemos en libros. No lo sabemos, puede que suceda, puede que no suceda. En este momento, pues no tenemos ese valor está en el aire. Entonces, ¿cómo sería el asunto de la valorización contable de acuerdo a estos principios BENIF? Yo veo también que muchas personas dicen valor de mercado y separan el valor de mercado del BENIF y no lo entiendo. No lo entiendo porque es muy importante que ustedes tomen, por ejemplo, voy a hablar solamente de pymes. En BENIF PYME nosotros tenemos que tomar en consideración que algunas secciones se deben de considerar o se debe tomar en cuenta el valor razonable. Para ese valor razonable, nosotros tenemos que la norma, la NIF para pymes, en la sección 11, en su párrafo 11.27, aclara o explica cómo se utiliza o cómo se debe analizar ese párrafo. También nosotros, a nivel de ese valor razonable, que va a estar allí, que lo necesito, de todas formas lo necesito para efecto de la determinación del impuesto a los grandes patrimonios, yo debo de tomar en cuenta el valor que yo tengo registrado financieramente. Pero ese valor que yo tengo registrado financieramente es muy importante, pero muy importante, que estemos pendientes de las secciones que nos vienen a afectar a nosotros. Ejemplo, la sección 31 de la NIF para pymes, que obviamente nos afecta por el proceso hiperinflacionario. La sección 13 cuando vamos a hablar de los inventarios, la 11 y la 12 cuando vamos a hablar de instrumentos financieros, efectivo, inversiones, la sección 16 cuando vamos a hablar de las propiedades de inversión, la sección 17 cuando vamos a hablar de propiedad, planta y equipo, también obviamente cuando vamos a hablar de inversiones en negocios conjuntos, subsidiarias o asociadas. En este caso, pues nosotros tendríamos que tomar también pues, en cuenta la sección 9, la 14, la 15. Tenemos que tomar en cuenta la 19, la sección 18 para los activos intangibles. O sea, me parece muy importante que estemos muy, pero muy atentos a las secciones que nosotros tenemos que utilizar o aplicar. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos atentos a esas secciones que nosotros tenemos que utilizar o que tenemos que aplicar, nosotros terminamos como solamente registrando contablemente y multiplicando por el indicador de
del índice nacional general de precios y no hacemos absolutamente nada más. Y allí se está quedando nuestro papel de contadores públicos. No entiendo qué nos está pasando a nosotros con los indicadores, que cada vez que yo veo o visualizo un trabajo, lo que tenemos simple y llanamente el valor multiplicado por el índice de precios al consumidor y ya ahí quedó, o ese índice nacional de precios al consumidor, ahí quedó y listo. Ya no hicimos absolutamente nada más, no estuvimos atentos a si existe algún indicio de deterioro, si está sucediendo alguna otra situación que pueda afectar la valorización contable que tenemos. Por supuesto que esto nosotros lo deberíamos comparar con la administración tributaria. Y aquí voy yo, en donde hablamos un poco como de justicia tributaria. La administración tributaria desde hace mucho tiempo no le permite a los contribuyentes especiales, bajo ninguna circunstancia, o tomar en consideración los indicadores o los índices nacionales de precios al consumidor. No se los permite para el ajuste por inflación fiscal. Ellos no tienen ajuste por inflación fiscal. Ellos dejaron sus valores a valores históricos. ¿Y qué sucede en este caso? Si la administración tributaria, si le aplicamos un poco de lógica, no debería o no debería de pasar, a menos de que exista alguna modificación por parte también de nuestro impuesto sobre la renta, en donde pudiesen tomar en consideración los indicadores nacionales de precio al consumidor. Entonces ustedes encontrarían allí que no hay dispuesto nada diferente a lo que se estableció en la ley del impuesto a los grandes patrimonios en cuanto a la providencia administrativa. Vamos a ir aclarando un poco qué sería valor razonable para las NIF para pymes, o sea, para nuestro marco local que es BENIF PYME, y empecemos como a desenmarañar un poquito esto para que empecemos a crear ya de verdad nuestro criterio, porque yo creo y soy de la percepción que octubre va a ser el mes de trabajo de nosotros, porque pues primero estamos esperando que terminen de salir los lineamientos y todas las valorizaciones nosotros las deberíamos tener al 30 de septiembre. Aquí en este momento, ya estos últimos días, deben de ser de nosotros pues, como para empezar a recaudar información y empezar ya pues a definir nosotros nuestro criterio como asesores tributarios, cada quien de acuerdo a lo que ha escuchado de sus diferentes colegas, su investigación y su análisis tributario como profesional que es. Por ejemplo, si nosotros hablamos de valor razonable, decimos que el valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realiza una transacción en condiciones de independencia mutua. Fíjense que aquí la particularidad que tiene el valor razonable es que se habla de que es el valor que se le establece a ese bien, a ese activo, o a la cancelación también de un pasivo que puede pasar, que puede presentarse entre un comprador y un vendedor que esté interesado, que se encuentre debidamente informado, significa que conoce el comportamiento del mercado y sabe qué está pasando en el mercado. Por ejemplo, si yo quiero comprar en Venezuela, yo estoy muy clara que en Venezuela hay un proceso hiperinflacionario, que hay una serie de situaciones o características que hacen que los bienes inmuebles pierdan valor en el mercado. Entonces, yo no voy a comprar un bien inmueble, digamos, por el mismo valor que puede tener un inmueble aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque yo como comprador interesado en Venezuela debo estar debidamente informada, y el vendedor interesado también, si hay alguien que está fuera del país y quiere vender, pues también tiene que adecuarse y estar claro de que no va a obtener jamás ni nunca el mismo valor que tienen otros bienes en el exterior.
Dentro de este valor razonable que ustedes encuentran aquí, ustedes van a observar que la norma tiene una estandarización o como una... Ok, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco del valor razonable. Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizará una transacción en condición de independencia mutua. ¿Esto qué significa? Esto significa, tal cual como les había dicho en el video anterior, que vamos a encontrar compradores y vendedores que están interesados en realizar una transacción, pero que las condiciones son de independencia y que conocen claramente el mercado. Entonces, en este párrafo 11.27, ustedes encontrarían que la entidad tiene que utilizar una jerarquía para la determinación de ese valor razonable. Dentro de la jerarquía de la determinación de ese valor razonable, ustedes encuentran que la primera parte es la mejor evidencia del valor razonable como tal, sería un precio cotizado por un activo idéntico o un activo similar en un mercado activo. En este caso, este suele ser el precio del comprador actual. ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos determinar como mejor evidencia un precio cotizado de un bien que se haya comercializado en la zona o que se pueda conocer cuál es el valor que tienen las propiedades en esa zona. Yo entiendo que no podemos usarlo de una forma tan empírica como el hablar de mercado libre, porque pues eso no es un mercado activo porque allí cada quien coloca el precio y colocan precios que no son, colocan precios digamos, por debajo del valor y luego pues cuando la persona llama, o sea, no es un mercado observable. Pero sí hay mercados activos inmobiliarios en los cuales nosotros podemos hacernos la idea de cuál es el valor por metro cuadrado que tiene una propiedad o un inmueble. Yo lo digo porque estos valores obviamente que deben estar debidamente justificados, deben estar debidamente sustentados, sigue siendo una herramienta que está vinculada a nivel de la jerarquía del cálculo del valor razonable. Yo no digo que lo sea el que vayan a tomar, pero sí el que les va a ir permitiendo generar para ustedes un criterio. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando no estén disponibles los precios cotizados, el precio de un acuerdo de venta vinculante o en una transacción reciente para un activo idéntico o un activo similar en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, proporciona evidencia del valor razonable. ¿Esto qué significa? Cuando yo, por ejemplo, no puedo determinar el valor de un bien que efectivamente ha sido comprado con condiciones y características igual recientemente en el mercado, yo puedo determinar también el valor de mercado con acuerdos de venta, o sea, determinar cómo han convenido vender otras personas. El asunto es que allí en los acuerdos de venta, esos acuerdos de venta que son de tipo vinculante, que tienen que ser activos idénticos, activos similares, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Porque en esos cálculos de estimaciones, yo debo determinar las circunstancias económicas, el periodo de tiempo significativo del acuerdo de venta, por ejemplo, también en las condiciones en las que están, la situación económica en la que se encuentra Venezuela, la situación política, la situación social. Y, por ejemplo, debemos estar claros de que a pesar de que está allí, está jerarquizado, la entidad puede mostrar que ese último precio de transacción que haya
podido encontrar en un acuerdo de venta vinculante, quizás no refleje el importe que la entidad podría recibir, porque puede estar pendiente, puede estar presentado por una transacción que haya sido forzada, por una liquidación involuntaria o por la necesidad de una venta urgente, como sucede en nuestro país cuando hay muchas personas que de repente venden sus inmuebles porque no alcanza lo que tienen para pagarse tratamientos médicos, porque se quieren ir del país o porque quieren enviar a sus hijos fuera del país, toda esta serie de condiciones. En el último escalafón, que es el que siempre nombran de primero, y yo trato de que quizás me dirán, pero vas a llegar a lo mismo. No, puede que llegue a la misma condición, pero estoy justificando en mis papeles de trabajo y determinando o indagando previamente qué está sucediendo, porque ese es mi papel como asesor financiero. Allí, en el último nivel de la jerarquización, se encuentra que si el mercado para el activo no es un mercado activo y los acuerdos de venta que se han realizado vinculantes o las transacciones recientes por sí solas no constituyen una buena estimación del valor razonable, que les cuento que sí lo constituyen en algunos casos, porque si tú vas o verificas en centros inmobiliarios registrados, pues, o, digamos, de un alto nivel, tú puedes encontrar que ellos saben en este momento en cómo se está cotizando el metro cuadrado de una propiedad en Pueblo Nuevo, o de una propiedad en Palo Gordo, o de una propiedad en la urbanización Mérida. Ellos saben más o menos cuánto cuesta una casa que esté terminada, una casa que esté en una obra gris, cuánto cuesta un terreno. O sea, hacen una estimación y ellos no son peritos, porque están vinculados de acuerdo a transacciones con activos idénticos o activos similares en zonas similares, de acuerdo a ese valor que puede haber de negociación. ¿Por qué yo aclaro eso? Porque es que ese valor de negociación en algunas oportunidades puede ser menor que ese valor que hablamos del peritaje. Porque cuando la gente busca o contrata un perito, lo que está buscando quizás es reflejar que sus activos tengan un valor o incrementar un valor en sus activos, porque pues quiere acceder a algún tipo de financiación, quiere fortalecer su capital, pero qué tan real o qué tan cierto es, porque obviamente respetando la profesión de los peritos evaluadores en Venezuela, qué tan cierto es que un inmueble nos lo valoren de acuerdo a condiciones que hay de mercado o de comportamiento, a condiciones físicas del bien, pero que muchas veces cuando vamos a contrarrestarlo, ese valor que nosotros tenemos de valorización, no hay ningún comprador que nos quiera dar ese valor por ese valor del inmueble. Entonces ahí es donde empieza, digamos, la polémica, porque podríamos encontrar eh, el, podríamos encontrar como tal una polémica bien grande sobre ese tipo de valorización que tenemos como tal. Entonces, este objetivo como tal del último método, que es la técnica de valorización, es la que prepara el experto, y es con el fin de que de acuerdo de una serie de condiciones, una serie de indicadores, se pueda determinar cuál es el valor del mercado. Entonces, ¿qué tan necesario en realidad es el avalúo? Bueno, aquí creo que yo considero que es importante que nosotros verifiquemos cómo están los acuerdos de venta observables y cómo están las valorizaciones por profesionales expertos. ¿Por qué? ¿Cómo están los acuerdos de venta observables y cómo están las valorizaciones por profesionales expertos?
Yo particularmente, mis clientes, he observado, mis clientes normalmente realizaron sus avalúos al 31 de diciembre. Y lo que nos dicen, por ejemplo, algunos peritos evaluadores, es que el valor de los inmuebles a la fecha no ha cambiado. Entonces, si el valor de los inmuebles a la fecha no ha cambiado, significa que cuando yo ajuste los valores de diciembre a septiembre, esos valores tienen un valor por inflación allí acumulado que al final de cuentas entonces estaría deteriorado. ¿Por qué? Porque no tenemos un valor recuperable como tal bajo la estructuración del ajuste. Por ejemplo, si ustedes observan acuerdos de venta observables, y yo hablo del acuerdo de venta observable, es porque en el mercado inmobiliario vemos que todos los días hay negociaciones, que el mercado inmobiliario se está moviendo en Venezuela. Es un mercado abierto. Nosotros vemos todos los días cómo se realizan o se pueden verificar valores de negociación y de transacción. Y valores que están muy similares a lo que en realidad están dispuestos a pagar. ¿Qué tan necesario será el avalúo? No es una respuesta que les puedo dar yo 100% a cada uno de ustedes. Yo pienso que la gerencia, que al final de cuentas es la responsable de determinar o de decidir cómo va a valorizar con las políticas y procedimientos que tiene definido, porque todo esto funciona en razón de políticas contables, podrá dar con ustedes en su mesa de trabajo la decisión discrecional si contratan un nuevo avalúo a septiembre, si realizan el ajuste por inflación de las valorizaciones que tenían a diciembre, porque si yo tengo un avalúo a diciembre y yo tenía ajustado bajo la sección 31 de la NIF para pymes, y si el valor de la NIF para pymes era superior al valor de mercado, al valor de avalúo que me habían dado, por supuesto yo tuve que haberlo deteriorado. Yo no puedo haber dejado el valor que estaba por indicado por inflación, por hiperinflación. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta todas estas particularidades. Yo considero que sería interesante también que leyéramos un poquito sobre los lineamientos internacionales para la evaluación. ¿Por qué? Porque el International Valuation Standard Council, que es IBSC, él es el que emite lo que llamamos los estándares internacionales de evaluación. Estos estándares internacionales de evaluación son muy armónicos con las normas internacionales de información financiera y nos puede a nosotros ayudar un poco a entender cómo deben estar esas cifras dentro de los estados financieros de la situación financiera de una empresa. ¿Por qué? Porque volvamos al coronacrisis que tenemos o a la coronacrisis que estamos viviendo. En esta situación de coronacrisis, que es a nivel mundial, indiferentemente de todas las situaciones que esté viviendo Venezuela, la incertidumbre de la valoración no se puede confundir con un riesgo. Los riesgos son medibles. Los riesgos, que son los diferentes factores que pueden afectar al activo o al mercado que el activo opera, nosotros ya lo conocemos. Por ejemplo, la reducción de precios con respecto a valores de adquisición o de valorización, el deterioro en ingresos futuros proyectados de acuerdo a la colocación del bien o a la comparación del rendimiento del bien con otros, digamos, la tasa técnica o física de depreciación o de obsolescencia que se ha dado del activo de acuerdo a nuevas tecnologías. Eso lo podemos determinar porque es riesgo, es estadístico, es medible, es estandarizado. Mientras que la incertidumbre de la valoración no la podemos, digamos, en este caso, anticipar. Y esa incertidumbre de valorización existe en este momento. Existe una incertidumbre de valoración
de acuerdo a inventarios que quizás no se puedan colocar porque no es prioridad para las personas adquirir bienes que no estén vinculados en este momento con su salud o con su seguridad alimentaria. De repente podríamos encontrar que hay países que de acuerdo a sus condiciones y características, indiferentemente de que no se consigue la vacuna, de acuerdo a su condición social, las personas no estén interesadas en comprar allí porque pues la calidad de la salud no es buena. Entonces, toda esta serie de situaciones, esa incertidumbre de valorización, debe ser tomada en cuenta por el perito evaluador al momento de calcular esos valores. ¿Y porque yo los invito a que analicen esto? Porque si ustedes se van y analizan bienes inmuebles situados en el país, que es la primera parte de la valorización con respecto al artículo 16, ustedes encuentran que tendrían que medir el valor asignado en el catastro municipal, el valor de mercado, que es el que yo le llamo BENIF, porque es el valor en el que yo voy a comparar el valor que yo tengo en mis libros con mi hiperinflación, con el valor que se está cotizando en el mercado, ya sea un activo observable o no, de acuerdo a las condiciones de peritaje o cualquier otra vinculación que yo le estoy dando a ese bien, y el valor resultante, en este caso, de actualizar el precio de adquisición conforme a normas que dicte la administración tributaria. El valor resultante al precio de adquisición es el último valor que nosotros teníamos fiscal de esos inmuebles. El último valor fiscal, ni siquiera el valor de adquisición, porque es el último valor fiscal que tuvimos cuando aplicamos el valor, en este caso lo aplicamos antes de inflación, del ajuste por inflación fiscal. Entonces, ¿ustedes qué van a encontrar? Ustedes se van a encontrar, por ejemplo, una situación como esta. Un informe emitido el 29 de junio, un informe que tiene un año de vigencia, es decir, que estará vigente hasta el 29 de junio del 2021, perfectamente utilizable para efecto de la valorización del valor catastral de un inmueble de 143 metros cuadrados con 246 metros cuadrados de construcción en Paramillo, que es una zona buena del municipio Cárdenas, y tiene un valor catastral total de 2.64 bolívares. Entonces, fíjense que esto se convierte en un medio de prueba, pero me da más la razón a mí de si no vale ese inmueble para el municipio, en realidad, ¿qué tan dispuestos están los compradores a adquirir esos inmuebles y a realizar negociaciones sobre esos inmuebles? En la forma de valorización o la forma de valorizar, nosotros sabemos que vamos a encontrar que al valor de los inmuebles construidos o en construcción, nosotros le vamos a adicionar, pues por supuesto, el valor del terreno, conforme a cualquiera de los métodos anteriores de los que estaba hablando, salvo en caso de construcciones de terreno de propiedad de terceros o en terrenos que sean, hay construcciones que han sido en terrenos de la alcaldía, entonces, pues por supuesto que no voy a sumarle el valor del terreno. Si el inmueble no ha sido concluido, el valor a declarar tiene que ser el resultado a aplicar sobre el precio proyectado del inmueble en porcentaje de ejecución de la obra. Esto significa que yo debo de tomar en consideración cuál es el presupuesto total como tal que yo tengo establecido. Eso está en ingresos por construcción de obras en la sección 23. ¿Qué porcentaje se supone que yo debo ejecutar, debo llevar ejecutado? Y pues cuánto es el valor que se supone por el cual van a reconocerme el valor del inmueble en la proporción que he ejecutado. Y también tenemos que al valor de los inmuebles adquiridos o construidos se le debe adicionar el costo de las mejoras. Por supuesto, cada mejora es importante que tomemos en cuenta que tiene una fecha de haberse realizado la mejora y esta mejora pues debe ser valorizada y tomada en cuenta. Sí puede apreciarse, ojo con esto, con las mejoras y las adiciones, porque recuerden que las mejoras normalmente no se pueden separar del valor del activo y terminan depreciándose en el mismo tiempo que tiene el valor del activo.
Las mejoras lo que pueden, en este caso, como las reparaciones extraordinarias, ampliar como tal, pueden llegar a ampliar la vida útil dependiendo del tipo de mejora. Ojo con esto, porque por ejemplo la reparación extraordinaria es que nosotros estructuremos o fortalezcamos las columnas de una casa. Eso es una reparación extraordinaria, pero en la mejora como tal, nosotros lo que estamos es como adicionando, por ejemplo, que quitamos la escalera y colocamos en un ascensor. Eso es lo que llamaríamos nosotros una mejora. Y los gastos de mantenimiento pues no se consideran mejoras, y con esta hiperinflación tan grande, no crean que realizar el mantenimiento de un inmueble es una cantidad bastante representativa. Hay exenciones interesantes que no se nos pueden olvidar. Yo no tomé la parte pública, me interesó que recuerden, estén muy pendientes con la vivienda que se encuentra registrada como principal para efectos de las personas naturales. Estén pendientes de que para los efectos personales cualquier mueble o cualquier bien mueble del hogar, de utensilio doméstico, no forma parte de su valor patrimonial. Tampoco los derechos que tiene sobre prestaciones y además beneficios derivados. Es importante que recuerden para efectos de los productores agropecuarios, si los activos invertidos en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas, pesqueras, que se utilizan a nivel primario, esos inmuebles no entran dentro del valor del cálculo del impuesto a los grandes patrimonios, ni tampoco la obra propia de los artistas mientras sea propia del autor. Mientras no haya ninguna negociación, tampoco debe ser incluida. ¿Qué otro aspecto particular es importante que recordemos? Hace unos días escuchaba a muchas personas preguntando qué sucedía si nosotros, bajo alguna condición o característica, eh, estábamos complicados con, digamos, clientes que murieron y que si tenían que realizar la declaración, la comunidad sucesoral. O sea, la comunidad sucesoral, en este caso la sucesión, ya es otra estructura, ya es otra personalidad. Ya el contribuyente o la persona natural ya no tiene por qué realizar la declaración. La persona jurídica o la entidad sin personalidad jurídica, si se extingue o se coloca cesante, en este caso termina su actividad y liquida la empresa ante el registro mercantil y todos los organismos relacionados, pues tampoco. Si cambia su residencia al extranjero, es decir, ya no se encuentra domiciliada en el país, tampoco. Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica del contribuyente, es decir, lo que llamamos una conversión o una fusión, pues tampoco estaría, digamos, obligado. Entonces, estructuremos el cálculo. ¿De qué forma yo podría valorizar el IGP siempre que sea el mayor valor como tal? Ojo con eso, porque vamos a tener que pagar siempre sobre el mayor valor. Yo les puse aquí que recuerden que su valor en libros siempre debe estar bajo venir. Es decir, deben tomar en cuenta que hay políticas contables que las deben también tener definidas. Yo les voy a agradecer encarecidamente si ustedes van a tomar valores de mercado y valores de valorización, cuidado con las políticas contables. Revisen sus políticas contables y tenganlas de redactadas, porque ese puede ser el talón de Aquiles de ustedes. Por ejemplo, es importante que en efectivo y bancos nacionales, instrumentos financieros, ustedes estén atentos cómo es la valorización de lo mismo bajo la sección 11 de la NIF para pymes. Si yo voy a trabajar con inversiones temporales, yo debo tomar en cuenta la sección 11 de la NIF para pymes y debo estar pendiente de si el instrumento es cotizado en bolsa o no. ¿Por qué? Porque si el instrumento es cotizado en bolsa, pues tomaré en cuenta su valor de mercado, su valor de cotización. Mientras que si no, seguirá siendo el valor que tiene de adquisición, y si hay un valor observable, solamente tendrás una nota revelatoria, o si está deteriorado, pues se tendrá que reconocer el deterioro del mismo.
Si yo tengo efectos y cuentas a cobrar a corto plazo, es importante que tomemos en cuenta que la misma declaración me permite reflejar información de efectos a cobrar, de cuentas a cobrar y de provisiones de cobro dudoso, inclusive en las provisiones también de los inventarios. Entonces, atención con eso, porque aquí hay que tomar en cuenta la sección 11 y la sección 13 y la sección 27 para efecto del deterioro. Ahora, cuando van a propiedades, planta y equipo, les va a permitir registrar información de inmuebles, de terrenos, de maquinarias, de vehículos, de naves, de aeronaves, de equipos, de muebles y enseres, de obras de arte. Para el caso de todos los bienes inmuebles, que están en el artículo 17 de la Gaceta Oficial 41.696 del 16 de agosto del 2019, es importante que tomen en cuenta que los bienes inmuebles que se encuentran en el exterior, ustedes cuando llegue la parte del estado y municipio tienen que colocar pues opción no disponible y allí él da una valorización. Entonces, como para ir cerrando, ustedes encontrarían que los inmuebles nacionales en el artículo 16 tendrían que tomar el valor de mercado en técnica de valorización con el VENIR, con la VENIR, el valor de catastro que ustedes ven que está totalmente desactualizado, el que yo encontré y el que tengo sobre algunos clientes. Ya tengo otros solicitando también que nos entreguen el valor de catastro. Les recuerdo que eso no es culpa de nosotros, ahí dice que se exige a las autoridades municipales mantener actualizado el valor de catastro de los inmuebles ubicados en su jurisdicción. Su tarea es solicitar el valor catastral. Ojo con eso. Esa es su tarea para que la tengan en el expediente. Y la valorización, como lo establezca el CENIAT, que desde mi punto de vista seguiría siendo el costo histórico porque no ha dado ningún lineamiento. En cuanto a inmuebles extranjeros, ustedes tomarían el valor de mercado en su técnica de valorización bajo su valor VENIR porque siguen siendo inmuebles de la empresa y que están valorizados, los tenemos valorizados en nuestra contabilidad. Y pues también tienen que tomar en cuenta pues las normas tributarias de valorización de otros países. En cuanto a bienes muebles, maquinaria, equipos, vehículos, naves y aviones, ustedes encontrarían el valor de mercado como una técnica de valorización. Vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, ustedes tienen su valor reexpresado, pero van a tener que encontrar el valor de mercado, que es lo que nosotros denominamos nuestro valor razonable. Y atención con sus valores razonables y con sus indicios de deterioro. Tienen que reconocer o tomar en cuenta si existen o no existen indicios de deterioro. Acuérdense que hay indicadores internos que le pertenecen al bien e indicadores externos que son situaciones que están fuera del entorno del bien y que afectan al bien. Entonces, no es imposible que digamos que no hay deterioro cuando estamos en una situación tan compleja como el COVID-19, la pandemia, las empresas paradas. Todas estas situaciones tienen que tomarse en cuenta. La valorización como lo establezca el CENIAT, que es el valor de adquisición, más los ajustes que establezca, vuelvo a insistir, para mí sigue siendo valor de adquisición. La inversión en acciones, que yo ya se las había comentado hace rato, tienen que tomar en cuenta el valor de mercado, las que son cotizables, las de costo de adquisición no. El valor como lo establezca el CENIAT tendrá que ser el valor de adquisición, no tenemos ningún otro valor. En cuanto a las joyas, tiene que ser el valor de mercado, valor observable del mercado activo que tenemos. Hay algunas joyas que son mercados activos, por ejemplo, el que yo tenga oro, el que tenga esmeraldas, todo ese tipo de cosas son mercados que podemos nosotros determinar cómo se están vendiendo en el mercado y determinar si existe o no existe indicio de deterioro. Y tenemos la valorización como lo establezca el CENIAT, que hasta este momento no ha dicho absolutamente nada. Hay otros bienes muebles, también seguirán los otros bienes muebles tomándose en consideración bajo el modelo de VENIR, una técnica de valorización, y la valorización como lo establezca el CENIAT. Entonces, ¿declaran o no declaran IGP? ¿Quiebran la empresa y pagan el impuesto? ¿Se quedan sin flujo de caja? Creo, señores, que llegó el momento de que empecemos a armar nuestros papeles de trabajo y utilicemos muy bien nuestros conocimientos financieros. Muy, pero muy bien, creo que es importante que lo que hemos hablado de las secciones las repasen, verifiquen qué secciones afectan a la empresa,
no es solamente la sección 31, por eso quise hacer este conversatorio, porque la gente se empeña en que NIS para pymes es solo sección 31, es solamente aplicar indicadores de hiperinflación y creo que están equivocados. Es importante que tomemos en cuenta todo el entorno de la norma como tal. Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Creo que es bien interesante que tomemos en consideración que somos un gremio y como gremio tenemos que trabajar en equipo y tenemos que trabajar unidos como lo hemos venido haciendo. Hemos sido resilientes, hemos sido resistentes, no nos damos por vencidos y así, indiferentemente, bajo cualquier circunstancia, siempre logramos hacer las cosas y siempre salimos adelante. Muchas gracias por haberme acompañado. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir al WhatsApp. Creo que les van a agregar esto al Telegram para que ustedes lo puedan compartir, lo puedan ver. Y de allí en adelante ya ustedes deciden cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias a todos, como siempre dispuesta. Y muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira por esta participación asincrónica, pero creo que muy necesaria para estos tiempos.